Hola familia, buenos días. Eh, Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de volvernos a reunir. Si eres nuestro invitado o si estás aquí por primera vez, estamos muy contentos de que estés hoy acompañándonos, de que hayas escuchado a la voz de Dios que te dice, quiero que estés ahí y quiero que escuches de mí. Entonces, pues hemos orado por ti, hemos orado que la palabra de Dios hoy te hable directamente a ti, te muestre por qué lo necesitas y por qué Él te está inquietando en buscarte y en llamarte hacia Él. Y pues para nosotros que somos iglesia, gracias a Dios que estamos acá, gracias por su presencia de cada uno de ustedes hoy acá, gracias por eh, Dios que nos permite estar juntos una vez más. A pesar de, eh, tenemos varias personas, como hemos estado orando por COVID y eso, y pues sigamos orando porque este tercer pico está bien bravo. Bueno, hemos tomado este mes para hablar acerca de nuestro corazón y de entender un poco más a la luz de la palabra de Dios cómo es nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice en Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, hemos puesto eso como la base para entender que nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestras emociones, cuando vienen jalados por nuestro corazón, pues nos pueden engañar, nos pueden hacer creer que estamos haciendo las cosas bien y realmente es cuando necesitamos ir a la palabra de Dios para entender por qué estamos mal. Y uno de esos indicadores es lo que sale por nuestra boca. Entonces te quiero animar a que sigas pensando en esto porque tienes que evaluar cómo va tu semana y cómo van tus palabras, qué sale por tu boca, porque lo que nos dice la palabra de Dios es que de dentro de nuestro corazón es que somos contaminados y que sale por nuestra boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Y pues asimismo, cuando le permites al Espíritu de Dios que obre en ti y que tu corazón, tu mente, tu espíritu sea lleno de la palabra de Dios, pues asimismo puede salir la palabra de Dios por tu boca. Puede haber un cambio ahí en esas palabras que salen. Entonces, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la culpa como uno de esos enemigos de nuestro corazón y entendimos a la luz de la palabra de Dios que la forma de manejar la culpa es con base en lo que leímos en el Salmo 32, que nos dice que cuando uno le pone nombre a su pecado y lo confiesa ante Dios y siente uno que Dios lo ha perdonado, ahí es cuando uno sabe que se restaura la comunión con Dios y que realmente uno está buscando hacer lo que Dios quiere para la vida de uno. Entonces, ese es el manejo que hay que darle a la culpa. No hay que seguir, anoche hablábamos en el grupo pequeño, la vergüenza, el enojo, el temor como reacciones pecaminosas. No es el manejo que quiere Dios, sino que realmente que le pongamos nombre, que lo confesemos y que nos apartemos de ese pecado. Entonces, hoy vamos a ver otro enemigo de nuestro corazón y es el enojo. Y yo creo que este es uno de nuestros más grandes enemigos como seres humanos. No importa cómo lo manejes, si te das cuenta, el gráfico mismo te muestra que de pronto hay personas que frente al enojo explotan, ¿cierto? Como una pitadora. O hay personas que frente al enojo lo que hacen es que se entristecen y guardan todo adentro. Pero en algún momento también va a salir, ¿no? Y pues si estamos diciendo que sale desde el fondo del corazón, pues no sale con las mejores palabras y actitudes. Entonces, cuando vemos y hablamos del enojo, nos damos cuenta que afecta a todas nuestras relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo, en la familia, con quienes pasamos tiempo y nos interesan. Y pues el versículo clave que vamos a estar viendo hoy con respecto al enojo está en Efesios capítulo 4, versículo 26. Si tienes tu Biblia o si estás apuntando, este es el pasaje en el que vamos a estar hoy leyendo, Efesios capítulo 4, pero el versículo clave es este. El versículo clave nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, hace una clara diferencia y por lo menos nos ayuda a entender que como seres humanos que somos, Dios que nos entiende y que nos creó sabe
que hay situaciones en las cuales nuestra reacción es sentirnos airados. La clave que nos está diciendo aquí en la palabra de Dios es qué manejo se le da cuando yo me airo, cuando yo siento que tengo el derecho o puedo justificar. Y el problema es que si se vuelve enojo, y acá nos dice cuando pasan varios días, por eso habla del sol sobre nuestro enojo, entonces ahí es cuando es pecado, porque entonces ya ese enojo se vuelve tristeza, se vuelve rencor, ya empiezan a aparecer otros pecados que están asociados a él. Entonces es importante aclarar esto, ¿cierto? Para ti que eres nuestro invitado también, porque no se trata de que entonces uno sea impasible frente a la vida y las cosas no le disgusten o no le molesten. No, Dios nos conoce. Dios está diciendo, sí, claro, te puede indignar, por usar una palabra de moda, te puede indignar, pero lo que sale por tu boca, que viene desde tu corazón, las actitudes, ahí es donde hay la diferencia si se convierte o no en pecado. ¿Ves? Ahí es donde está la clave. Entonces, pues nos damos cuenta, este es un mandamiento directo sobre nuestras reacciones emocionales que pues tendemos a justificarlas de muchas formas, ¿cierto? Pero lo interesante acá es que nos dice que no debemos permitirnos que se convierta en pecado y que se quede en nuestro corazón por mucho tiempo sin resolver. Ese es el problema del enojo. Cuando sigue aquí adentro y sigue aquí en nuestro pensamiento y en nuestra emoción y seguimos alimentándolo y se vuelve ya rencor y se vuelve otras cosas y otras emociones y pecados, pues que obviamente ya nos damos cuenta que es porque estamos enojados. Algo nos molestó y no lo hemos solucionado. Entonces, es interesante porque lo que vamos a estar leyendo hoy, lo que escribe el apóstol Pablo, a poder entender el contexto en el que se encuentra este pasaje sobre el enojo, pues nos damos cuenta que no es algo que simplemente tú digas, bueno, yo me voy a hacer un cursito de manejo del estrés o manejo de la ira o de coaching. Sí, claro, eso tú lo puedes hacer y chévere, pero va más allá, es algo interno, es algo espiritual, es algo que se maneja de otra forma. Y pues para nosotros que hemos nacido de nuevo en el Señor Jesús, sabemos que se trata de rendirnos o no al control del Espíritu Santo en nosotros para poder arrancar de lo que nos está diciendo acá, de poder entender cuando mi indignación se ha vuelto pecado, se ha vuelto enojo, se ha vuelto algo que yo llevo guardando ahí por tiempo y lo estoy alimentando. Entonces, creo que la gran mayoría de nosotros aquí sabemos que el enojo tiende a expresarse más fácilmente con las personas de confianza nuestro, por lo general en nuestra familia, ¿cierto? Con el núcleo que vivimos o con los que compartimos. Tendemos a ser de mecha corta y explotar o airarnos, manifestar ese enojo. Y pues el problema es cuando ese enojo sale con gritos, sale con malas palabras, sale con mal humor, con indiferencia, con malas caras. Ahí es donde nos damos cuenta, lo que nos está diciendo aquí de el peligro es que ya permitiste que eso que te airó se vuelva enojo y se vuelva pecado. Entonces quiero recordar un pasaje que estuvimos mencionando el domingo pasado y es la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si no lo entiendes, lo que significa ese pasaje es el que vive enojado no puede vivir de la manera que agrada a Dios. ¿Entiendes? Hay personas que viven enojados, ese es su estado de ánimo, es como manejan, ya están prevenidos frente a ciertas personas, frente a ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, y la acción que siempre tienen es el enojo. Y si tú eres un hijo de Dios a través de Jesús, te vas a dar cuenta hoy que tu enojo no puede ser una manera de agradar a Dios. Nunca tu enojo va a agradar a Dios, nunca va a ser justificable, nunca. ¿Ok? Entonces, es lo que debes entender. Por eso pongo esa imagen, porque si te das cuenta, en las relaciones más cercanas nuestras es donde podemos ventilar ese enojo, esa frustración y por lo general sale en tonos de voz que no son nada apacibles,
en palabras que no son necesariamente tiernas y que construyen, en gritos, en mal humor. Entonces, es con esto que quiero arrancar. El que vive enojado no puede vivir de una manera que agrada a Dios. Entonces, si estás ahí en Efesios capítulo 4, pues vamos a leerlo todo, el pasaje, desde el versículo 17. Es toda eh, una sección, mientras lo buscas. Para ti que no sabes, todos estos libros de la Biblia son, especialmente en el Nuevo Testamento, son cartas. Y pues lo que algunas personas hicieron fue ponerles, digamos, organizarlos por secciones, ponerles versículos, como una forma de que nos ayude a nosotros para estudiarlo. Pero originalmente es una carta, o sea, originalmente era todo un texto que fue enviado para que lo leyeran en una iglesia. Entonces vamos a leer este pedazo de esta carta y miremos por eso el contexto en el que está el de airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, desde el versículo 17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como como las otras personas que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Aírense o airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Versículo 27, mira lo que dice, cuando tú permites que el enojo se mantenga ahí, no des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, mira lo que dice, y no contristen o entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Versículo 31, quítense, es una orden y es algo que nos está diciendo, no debería estar ahí. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, si te das cuenta, pues ahí ya, con solo leer este pasaje, es claro que el enojo como ese enemigo de nuestro corazón, pues no tiene absolutamente nada que ver con una nueva vida en Cristo. Entonces, este pasaje en varias Biblias, así es que se denomina esta sección, ¿cierto? La nueva vida en Cristo, no sé cómo digan sus Biblias, en esta otra dice la conducta del creyente como un nuevo hombre en Cristo. Entonces, si te das cuenta, a lo que está apuntando el apóstol Pablo es a entender que hay un antes y un después. Hay un antes de Cristo en tu vida y un después con Cristo en tu vida. Es la única forma en que funciona. Si te das cuenta, no dice, bueno, háganse un cursito de relaciones humanas, de aprender a tratar a la gente, No, se trata es de Cristo en nuestra vida o se va a notar si no estamos con Cristo. Entonces, míralo otra vez de nuevo. En el versículo 17 al 19 nos dice, no anden como el resto de personas que andan en la vanidad de su mente, nos dice el versículo 17. El versículo 18 nos dice que tienen el entendimiento
entenebrecido o a oscuras, que están ajenos de la palabra de Dios y que viven en ignorancia y que su corazón está duro porque ya no son sensibles, versículo 19, hacia la palabra de Dios o hacia lo que Dios quiere decir, y por lo tanto en su vida hay un desenfreno, que casi siempre el desenfreno se va hacia la parte sexual. Tú más que nadie lo ves hoy en día y sabes la cantidad de personas que simplemente cuando escogen tomar decisiones con respecto a mí nadie me manda, a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago, yo voy a vivir solo. Por lo general, ese desenfreno lleva a un desenfreno en todas las áreas, en irse detrás del trago, detrás de los vicios. Y hay personas, y los tenemos en nuestra iglesia, que han dicho, mira, yo no tomaba y no fumaba, pero sí el área sexual en mi vida era un área desenfrenada, era un área en la cual simplemente yo no tenía control o quería tener todo el, el, por mi deseo sexual. Entonces acá nos dice el apóstol Pablo que hay una comparación entre las personas que en su mente y en su corazón simplemente han tomado la decisión de endurecerse frente a lo que dice la palabra de Dios. Y tú pues los conoces, si no eres tú mismo que estás acá, que simplemente pensabas, eso es un libro viejo, eso es anticuado, eso no es aplicable para hoy en día, yo no creo que a Dios le interese mi vida, hay gente peor en la vida que está haciendo cosas peores, entonces no creo que a Dios le afecte. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos dice, cuando nosotros éramos personas que estábamos sin Dios, vivíamos un estilo de vida común en la corriente de este mundo. Por eso pongo esta imagen del salmón que va contracorriente. Eso es a lo que Dios nos está llamando acá. Nos está diciendo, nosotros ha habido un cambio, hemos nacido de nuevo en Jesús, ya no podemos ir en la corriente de este mundo. Ya no podemos decir, sí, tranquilo, no importa lo que creas con tal que creas en algo, todas las religiones llevan a Dios. ¿Te das cuenta? Todo eso que apela al engaño en el corazón, sino que ahora nos dice, ya han sido abiertos nuestros ojos, ya nuestro corazón ha sido ablandado a entender las cosas de Dios, y lo que nos dice es que ahora nosotros entendemos intelectualmente, pero porque el Espíritu de Dios ha obrado en nosotros la luz, hizo allá clic, prendió un bombillo espiritual para que ya no estemos en tinieblas, ¿ves? Y eso es lo que nosotros debemos entender cuando oramos por personas que no conocen a Cristo, cuando los invitamos a una reunión como esta, es que lo que nos dice es que ellos están en tinieblas, ellos no entienden las cosas de Dios, no les ha resplandecido la luz del Evangelio, nos dice la palabra de Dios. Y para que eso suceda, pues obviamente es necesario que sean expuestos a la palabra de Dios para que sea ella la que les hable, la que les muestre, la que los convenza. Entonces, todo esto que leemos acá en el versículo 17, 18 y 19 nos habla de algo que nos dice ahí, de un endurecimiento del corazón. Y cuando tú lees en la palabra de Dios sobre el endurecimiento del corazón, te vas a dar cuenta que es un punto en el que una persona dice, sabes, a mí no me interesa Dios. Es más, yo creo que soy Dios. Yo decido porque yo soy el que tomo mis decisiones. Dios no trabaja por mí. Dios no se levanta a trabajar por mí. Dios no. Entonces yo soy Dios. Y cuando la persona llega a ese punto, lo que hace es que dice, a mí no me vengan con esos cuentos, a mí nadie me ha lavado el cerebro. Entonces, lo que eso sucede es que se endurece más el corazón de la persona, ¿no? Frente a las cosas de Dios. Y la palabra de Dios misma nos dice que cuando uno les cuenta acerca de Dios, para ellos es locura. Lo que dice en la palabra de Dios es como, bueno, pues allá usted y sus locuras, ¿no? Si a usted está feliz con eso y le lavaron el cerebro con eso, bueno, está bien, si eso le funciona, tranquilo, ¿no? Es como la gente le dice a uno. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo acá que así es como viven las personas sin Cristo y que nosotros debemos ir en contra de esa corriente. ¿Ok? Por eso nos dice en el versículo 20 que nosotros ahora en Cristo, si estamos aprendiendo de Cristo, estamos conociendo a Cristo, nos dice, ustedes deben vivir de una forma diferente. Se tiene que notar
que ustedes son diferentes, pero no simplemente por un cambio estético. Y yo quiero ser muy enfático hoy con esto, es nosotros como iglesia no enseñamos que simplemente tú puedes venir a Cristo y pensar que se trata de un cambio en lo externo. Se trata de, pues yo fumaba y ya no fumo, o yo tomaba y ya no tomo. Pues genial. Pero, si vamos a ser honestos, tú y yo conocemos cualquier cantidad de gente que no necesariamente es creyente en Dios, que no fuman ni toman. Para ellos eso no es problema. Entonces, si uno les dice es que él te quiere cambiar, pero que dejes el cigarrillo, pero yo no tengo ese problema, o sea, ¿de qué me hablas? ¿No? Entonces, el punto es entender que el cambio viene de adentro hacia afuera. Y es un cambio que ese lo que hace es que al cambiar nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar frente a la vida, frente a lo que nuestro impulso carnal quiere, frente a lo que nosotros veníamos acostumbrados a hacer, a responder, a tener. Entonces nos dice acá que este cambio es, tiene que ser enseñados y aprender sobre Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros en esta iglesia tú vas a escuchar que siempre te estamos animando a que tu modelo de vida al que te debes parecer, con quien te debes comparar, es con Jesús, no con ninguno de nosotros. O sea, sí, nosotros tenemos espacios, por lo menos en la clase de hombres y de mujeres, donde las personas muy honestamente, porque el Espíritu de Dios ha obrado en ellos, dicen, mira, yo tengo problema, por ejemplo, con el dinero, entonces pues yo entendí que debo soltar esto a mi esposa o a mi esposo. Y entonces hay personas que dicen, ah, no, si él dijo eso, imagínese, entonces yo estoy hecho, porque me comparo con él. No, no te tienes que comparar con esa persona. Tú te debes comparar es con Jesús. Tu modelo es Jesús. Tu camino para seguir la vida es Jesús. Por eso, con lo que él arranca acá en el versículo 17 diciendo, ya no anden como las demás personas, es ya no vivan. Entonces Jesús es un camino de vida, no es un estilo de vida, ¿no? Porque pues hoy en día vivimos en un mundo que nos dice, no, tranquilo, tú tienes tu estilo de vida, yo tengo mi estilo de vida. No, no es un estilo, es un camino para recorrer, es la forma de vivir. Es cuando uno dice, yo no puedo imaginarme vivir sin Jesús en mi vida, tomando decisiones sin Él, sin consultarle, sin sentir que está a mi lado, sin sentir que me ha cambiado. Es muy diferente a cuando yo digo, no, antes mi estilo era este, pero ahora ya cambió. No, Jesús es diferente. Entonces acá lo que nos dice es en el versículo 20 y 21 que hemos aprendido de Jesús y que ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Entonces mira lo importante que viene ahora, versículo 22 al 24. Quiero que lo volvamos a leer. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ok? Antes, ahora, en la pasada manera de vivir, cuando estabas sin Jesús, cuando pensabas igual que todo el mundo piensa, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, lo primero que hace la palabra de Dios y que el cambio nuestro que viene de adentro hacia afuera es que nos dice, hay que entender que esto es como sacar la basura, ¿ok? Y tú sabes que todo el tiempo te están llegando videos hoy en día de cómo en la medida en que tú sacas la basura de tu casa, no solamente la basura que es normal, ¿cierto? La de la papelera del baño, la de la cocina, pero hay otra basura, cosas que uno acumula, cosas que uno guarda, ¿no? Entonces lo que nos dice es, en la medida en que tú sacas esa basura, esa limpieza de tu hogar te ayuda a ver que realmente puedes estar mejor. Y es lo mismo acá, acá nos dice espiritualmente hablando, en tu mente y en tu corazón, en tus pensamientos y en tus emociones, en la vida pasada tú estabas acostumbrado a guardar pensamientos y emociones basura. ¿Ves? Que ahora ya tienes que sacar esa basura, tienes que despojarte, botarla, llevarla ya al basurero. Ya esos pensamientos y esas emociones no deben estar ahí.
Tú no puedes decir, ah, no, es que yo siempre he sido así. No, si eres una nueva criatura en Cristo, ya no eres esa persona. ¿Ves? Ese es un pensamiento basura. Es que yo siempre he sido así. Ya no, tú eres una nueva criatura. Entonces son mentiras que están en nosotros. Hoy en la clase de hombres hablábamos de esas mentiras, de cómo compramos cosas por consumismo, porque queremos impresionar a otros y porque pensábamos que eso nos da cierto estatus. Esos son pensamientos basura que hay que sacar, ¿cierto? Hay personas, y tú sabes en la cultura en que nosotros vivimos, es común que en diciembre hay que pintar la casa, hay que limpiar la fachada, hay que hacer cosas porque es lo que todo el mundo hace. Bueno, hazlo porque tú te quieres sentir bien en tu espacio, no por competir con nadie más. Bueno, pero es parte de eso, es sacar la basura de los pensamientos y de las emociones. Por eso estamos hablando de los enemigos del corazón. Entonces nos dice aquí, hay que sacar esa basura, ¿cierto? Nos dice, hay que, porque está viciada. Versículo 23. Y ahora mira lo que nos dice, y renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Ves? De los pensamientos. Pero no se trata solamente de decir, yo soy una persona positiva, yo solamente veo el lado bueno de las cosas, yo no pienso que la gente es mala. Eso es basura. Eso es pensamiento humanista. Cuando te habla a ti que debes renovar la mente, es que lo que debes sacar, te voy a dar como el ejemplo que nos da el Señor Jesús. El Señor Jesús nos dice, esto es como una persona que tenía demonios y son expulsados. Pero hasta ahí llegó todo. Y el demonio regresa y ve la casa limpia y trae más demonios a vivir ahí. Es lo mismo con tu mente. Tú simplemente no puedes decir, no, es que yo soy una persona de actitud positiva, pensamiento positivo, que ve la vida con otros. Eso no sirve de nada. Tú tienes que llenar tu mente con la palabra de Dios. No con frasecitas y palabritas y cosas que gente del mundo dice simplemente porque suena bonito y suena chévere. Es, dice aquí, renueva tu mente. O sea, si hay que sacar la basura, entonces hay que llenar el espacio ahora, nos dice, de nuestra mente y de nuestras emociones con la palabra de Dios. ¿Ok? Es esa renovación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es lo que estamos leyendo. Porque te va a incomodar. ¿Ves? No te va a gustar. No te va a gustar lo que el Señor Jesús dijo. Mira, por recordarlo lo que él dijo en el Sermón del Monte. Ustedes escucharon que todo el tiempo les dijeron ojo por ojo y diente por diente. Y ahí está el judío diciendo, sí, es que así es que se solucionan las cosas. Y el Señor Jesús les dijo, entonces yo les digo, amen a sus enemigos. Uy, no, 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 no. No, no, ese mensaje no nos cuadra, Jesús. Eso es demasiado revolucionario para este mundo. No, no, nos gusta más los tuertos y la gente que se las cobra. ¿Ves cómo? Tiene que salir el pensamiento basura y tiene que entrar el pensamiento de la palabra de Dios. Nos dicen el mismo apóstol Pablo en Filipenses, que ese es el pensamiento de Jesús en nosotros. Entonces nos dice, despójate, saca la basura, renueva tu mente y mira lo que dice ahora el versículo 24. Y vístete del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? En la filosofía es el nuevo hombre de Kafka, es el nuevo hombre de Zaratustra, de toda esa basura. No, nos dice aquí, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad de Dios. ¿Ok? O sea, para ser una nueva persona hay que nacer de nuevo en Jesús. Y es un término que las personas hoy en día toman, por ejemplo, le preguntan a una persona, digamos, pasó por un cáncer. ¿Qué te enseñó esto? Soy una nueva persona. ¿En serio? Y eso parece que está de moda, decir que soy una nueva persona porque pasé por un evento que me enseñó algunas cosas. No, acá el Señor Jesús nos dice, no es solamente una, un evento con Jesús que fue chévere y que pues me duró un tiempo y ya se me acabó, como le pasa a muchas personas. Acá nos dice, vístete. ¿Sí te das cuenta? Esto es como le gusta vamos a ponerlo de esta forma, esto es como
que tú venías siendo un indigente espiritual, un habitante de calle espiritual, y que llegas a Jesús, al reformatorio o al lugar de cuidado de Jesús, y espiritualmente lo que está diciendo es vamos a quitarte toda esta basura que tienes encima y te vamos a vestir con algo limpio, algo nuevo, algo renovado. Acá nos lo dice, vístete de Cristo. ¿Ves? O sea, cuando yo boto esa ropa vieja, esa basura, tengo que vestirme ahora con ropa nueva que está en Jesús. Y este es un concepto que está muy claro en la palabra de Dios. Y uno de esos ejemplos muy claro, si tú lo sabes o lo has leído alguna vez, es la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Para resumir, cuando el hijo se va y desperdicia todo, despilfarra, dice que después estaba comiendo, deseando comer lo que comían los cerdos. Ese concepto para un judío era repugnante, ¿ves? Porque no podían tener cerdos, no los podían comer. Entonces que Jesús les dijera, este es un judío que decía, me quiero comer la comida de los cerdos, era, ¿qué? ¿Tan bajo cayó? Y por eso cuando él regresa donde el papá, dice que el papá le dio un vestido nuevo, porque le está diciendo, ¿sabes? Y el papá mismo lo dijo, mi hijo era muerto, pero ahora ha vuelto a nacer para mí. Y es lo mismo con este concepto. Despójate de pensamientos y emociones basura de tu forma de ser de antes. Renuévate en la palabra de Dios y vístete con Jesús. Es un concepto que está desde Adán y Eva para ustedes que han estudiado fundamentos firmes. Ahí está reflejado. Vestirse de la justicia de Dios. Es decir, ponernos este vestido que se llama Jesús para que podamos ser aceptados por Dios. Yo crecí en una iglesia y por mucho tiempo era el concepto era acepta a Jesús. O sea, yo le voy a hacer el favor a Dios de aceptarlo. Es al contrario. La palabra de Dios me dice es que Él nos hizo aceptos en Jesús. ¿Ok? ¿Sí ves cómo cambia? Por eso es que las palabras son tan importantes. Entonces acá nos está diciendo, vístete en Jesús. Y ya no sigas vistiéndote como ese indigente espiritual que eras, como ese habitante de calle espiritual que eras, sino que estás despojado de eso, renovado, vestido de nuevo. Entonces mira por qué este contexto es tan importante para lo que viene. Mira lo que dice el versículo 25. Por lo cual, es decir, por esta razón, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí te das cuenta? En la nueva vida con Jesús, yo todavía sigo siendo una persona humana con emociones, pero ahora no tengo que seguir poniéndome otra vez esa ropa de indigente para reaccionar. Espero que sea lo suficientemente clara esa imagen para que lo entiendas. ¿Ves? Es una cosa diferente cuando tú guardas la ropa y dices, cuando yo adelgace me la voy a poner. Esa ropa te quedó muy buena, ¿cierto? Otra cosa es la ropa con la que tú haces oficio, ¿cierto? Y que tú digas, ay, a mí me encanta ponerme esta ropa para ir a hacer mercado y para ir a hacer visita y para ir al médico. No, tú sabes que esa es la ropa de hacer oficio. Bueno, es lo mismo acá. Cuando tú te airas, te indignas, si escoges que se vuelva pecado ese enojo, te estás volviendo a poner esa ropa vieja, esa ropa que ya no debe estar en ti. Por eso te dice pilas. Y mira por qué nos dice pilas. Mira, versículo 27. No den lugar al diablo. Si no entiendes qué significa eso, ahí está gráficamente. No le des qué, papaya al diablo. ¿Ok? Tú le das, tú le das papaya al diablo. Es que esto no es de que, no, yo estaba aquí tranquilito. No, tú das papaya. Tú sabes cuando tú le das papaya al diablo. En tus pensamientos, con tus palabras, con tus actitudes, la forma como luego reaccionan las personas. Tú das papaya para que el enemigo se agarre de eso y entonces te diga, ah, a ver, don Cristianito,
No es que muy nueva criatura en Cristo. A ver, y entonces, y esas palabras, y esas reacciones. A ver, eso es dar papaya, ¿ves? No nos vengamos aquí con cuentos rebuscados de es que el diablo te va a poseer y entonces ahora hay que hacerte. No, no. Das papaya para que simplemente las cosas, cuando tú te vuelves a poner esa ropa vieja, sean en tu carne, no agraden a Dios, no muestren que eres una nueva persona. Entonces mira cómo lo dice versículo 28. Pareciera que este versículo ahí uno dice, pero ¿qué tiene que ver todo esto? El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pues básicamente es eso, ¿no? Es entender que hay personas que se acostumbran o se acostumbraron a que su forma de vivir antes sin Cristo era que me den, que me ayuden, un subsidio, una ayuda. Y tú y yo sabemos que esa es nuestra sociedad hoy en día. Y listo, hay personas que el gobierno dice, este dinero es para estas personas. Pero lo que está diciendo aquí es, si tú eres una nueva criatura en Cristo, trabaja. ¿Ok? Ese es el punto. No le des papaya al diablo. Porque entonces, pero no es que eres una nueva criatura y que haces ahí haciendo una fila cuando deberías estar trabajando. Este mensaje es un mensaje que es chocante. ¿Ves? Este mensaje no agrada. Y es el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, entonces, mira cómo lo dice versículo 29. Si eres una nueva criatura, si estás vestido de Cristo, si te has despojado de esa basura y ahora estás vestido en Él, dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea para la buena, necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces creo que es sencillo entender esto, es entender que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú dices que eres una nueva criatura en Cristo, se van a notar en tus palabras, porque es lo que hay y debe haber en tu corazón. Es como lo que dicen hoy en día, ¿no? Cada uno da de lo que hay en su corazón. Si tú dices que eres una nueva criatura en Cristo, entonces tus palabras deberían ser palabras que sirven para construir, para bendecir, para animar a otras personas. ¿Ves? Y volvemos a lo mismo. En el momento en que estamos viviendo, es totalmente ir en contra de la corriente, decir, oremos por los que están, por los que nos gobiernan, sujetémonos. Es totalmente contra la corriente. Decir, vamos a orar por ellos, vamos a pedirle a Dios que esté en control. Es muy, y ahí es donde se nota la diferencia. Cuando salen tus palabras con respecto a los que nos están gobernando, ¿con qué adjetivos calificativos salen? ¿Son para bendecir? ¿Son para construir? ¿Son para animar? Es lo que nos está diciendo aquí. Si eres una nueva criatura en Cristo. Entonces, si tú eres nuestro invitado y tú no has nacido de nuevo en Cristo, pues ya te puedes dar cuenta por qué tú sí estás siguiendo la corriente de todo lo que te llega al celular, de todo lo que te llega en el televisor, de lo que el mundo quiere. Y ahora Cristo te está diciendo, no, yo quiero que tú seas diferente. Tú puedes ser diferente porque yo te puedo dar la fuerza para que seas diferente. Entonces, versículo 30, míralo. Y no contristen o entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, cuando uno nace de nuevo en Jesús, lo que hace ese evento es que pone dentro nuestro, en nuestro corazón, el Espíritu de Dios. Por eso habla que es un sello, porque lo que Dios está diciendo es, ¿sabes? Con lo que terminamos el domingo pasado con respecto a la culpa. Ya no estás condenado, eres mi hijo. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es tus palabras, tus actitudes, lo que hay en tu corazón, ya siendo una nueva criatura en Cristo, despojándote de esa basura, renovándote en la palabra de Dios y vistiéndote de Cristo. Y tú escoges aún así
que tus palabras no sean para bendecir, no sean para construir, no sean para animar, entristeces al Espíritu de Dios. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que el Espíritu de Dios es un ser, una persona espiritual, que así mismo como lo podemos entristecer, podemos avivar en nosotros, porque es Él al que debemos pedirle, Espíritu Santo, dame sabiduría, dame entendimiento, muéstrame, guíame, ilumíname. Mira cómo se ora. Le estamos, por ejemplo, cuando uno sabe que debe ir ante una persona, un jefe o alguien frente al cual uno necesita pedir algo y es, Espíritu Santo, dame gracia frente a esa persona. ¿Gracia qué es? Que esta persona no me vea a mí, sino que pueda ver más allá y pueda, Él es el Espíritu Santo el que obra a través de mí. Entonces acá mira todo lo como el apóstol Pablo lo está resumiendo, lo está trayendo al punto donde dice, cuando tú permites que tu indignación se vuelva enojo y lo guardas por días ahí, tú entristeces al Espíritu de Dios en ti. Y por eso es que sabes que tu comunión con Dios no está bien. Y ahí viene el tema que hablamos hace 8 días, la culpa. ¿Y qué haces cuando manejas la culpa? O te avergüenzas, o tienes temor, o te enojas. Y aquí es cuando el Espíritu Santo nos dice, confiesa, habla, ponle nombre al pecado, quiero que lo arregles. ¿Okay? Entonces mira cómo lo concluye en el versículo 31 y 32. Entonces, mientras lo miras, me gustó esta frase, aprende a enojarte, me gustó mucho, solo por aquello que entristece y lastima el corazón de Dios. Impresionante, ¿no? Acá nos dice, nosotros podemos entristecer al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos debe entristecer a nosotros? Cuando por nuestro pecado entristecemos al Espíritu de Dios, eso es lo que nos debe poner tristes. ¿Ves? Cómo mis palabras, mis pensamientos y mis actitudes entristecen al Espíritu de Dios que mora en mí. Eso sí me debe a mí poner triste. Cuando yo me estoy volviendo a poner los harapos de indigente espiritual en mis reacciones, en mis palabras. Entonces mira él cómo lo concluye. Versículo 31. Nos dice, quítense, alejen de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es decir, boten ese vestido viejo, boten esos harapos mentales. Eso es basura en el corazón. Y tú lo sabes, cuando uno se amarga, ¿cierto? Cuando uno se amarga por algo. Como la palabra que uso yo y que a algunos les da risa y a otros les molesta, pero cuando yo me pudro, pues me estoy amargando, ¿cierto? Y lo que me dices, cuando yo me amargo, se va a notar en mis palabras, se va a notar si me enojo, se va a notar si insulto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Cuando nos dice, aleje, bote esa basura, ese es un vestido viejo, esos son harapos, eso ya no debe estar ahí. Lo que nos está animando es, por el contrario, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si te das cuenta, mira versículo 32. Más bien, por el contrario, sean amables unos con otros, misericordiosos. ¿Cómo? Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Te voy a dar una clave con respecto a la falta de perdón. ¿Okay? Yo no sé con qué justificas tú que digas lo que hemos dicho en algunas ocasiones, cuando eso es imperdonable, ¿no? Y cuando me da risa cuando la gente dice, es que ni Dios perdona eso no tiene perdón de Dios. Bueno, te va a tocar leer un poco más de la palabra de Dios porque eso es basura. Esa frase es basura mental, ¿ok? Esa frase es basura mental. Es una mentira que tú crees. No hay pecado que le quede grande a Dios perdonar. Si no, tú te estás poniendo por encima de Dios. Pero, con respecto a perdonar, cuando tú escoges no perdonarle a otra persona, tú te sientes superior a esa persona. ¿Te lo repito?
Cuando tú escoges no perdonar a otra persona, tú te sientes superior a esa persona. Ahora, tenemos cualquier cantidad de versículos que nos dice que la actitud del Señor Jesús fue humillarse y que nosotros debemos hacer lo que Él hizo. ¿Ves? O sea, es genial que cada uno de nosotros que está aquí es una nueva criatura diga, Dios me perdona, Dios me perdonó, yo lo sé. Ah, ok, y es lo que Él te está diciendo aquí. Entonces, muestra amabilidad. No le devuelvas mal por mal. Perdona. Y no te está diciendo, tienes que hacer un ejercicio por allá psicológico, tienes que ir a unas terapias con el psicólogo, con el psiquiatra y tomarte unas pastillitas. No, no, no. Es muy sencillo. Tú deberías entender el perdón así como Cristo, así como Dios te perdonó en Cristo. ¿Ves? Entonces, uno puede seguir manejando las cosas como los maneja este mundo humanistamente, con un falso perdón, con una falsa paz, o con verdaderamente vistiéndonos de Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón, para que se note, ¿ok? ¿Cómo se va a notar? Das oportunidades, no llevas cuentas largas e históricas, ¿ok? Perdonas, ¿ok? Y con base en lo que vimos el mes pasado con respecto al esposo y la esposa es, decides, para ti que eres hombre, decides amar a tu esposa, no hasta cuando lo sientas, sino es una decisión, y tú como esposa decides respetar a tu esposo, no hasta cuando él se lo merezca. Es una decisión en Cristo. Concluyo. Bota ese vestido de indigente que tienes en el corazón. No puedes seguir vistiéndote de indigente para manejar las emociones de tu corazón. Vístete de Cristo. Vístete de Cristo. ¿Por qué? Porque el que vive enojado no puede vivir de una manera que agrada a Dios. ¿Ves? El que vive enojado no agrada a Dios, no puede vivir para... Y cuando hablamos de agradar, es la palabra adoración. ¿Ves? Adorar a Dios. A Dios no le adora tu enojo. A Dios no le adora tu amargura. A Dios no le adora tu gritería. A Dios no le adora tu maledicencia. A Dios no le adora la ira. ¿Ves? Eso es lo que tienes que pensar tú que has nacido de nuevo. ¿Estoy adorando en este momento a Jesús? Más allá de, ¿esto es lo que haría Jesús? No, Jesús ya lo hizo. ¿Esto adora a Jesús? ¿Esto exalta el nombre de Dios? ¿Mi ira exalta el nombre de Dios? ¿Mi enojo? ¿Mis palabras exaltan el nombre de Dios? Es de eso que se trata. ¿Ves? Este es un enemigo y es un enemigo al que hay que darle este manejo. Botar la basura, despojarnos de ella, renovarnos en la palabra de Dios y vestirnos con Jesús. Entonces quiero terminar orando. Me gustaría, si tú eres nuestro invitado, animarte a que entiendas que lo que hoy hablamos se trata de ser una nueva persona en Jesús a través de lo que Él hizo. No es una religión, es entender que Él te puede dar la fuerza, te puede cambiar interiormente tu pensamiento para que tú puedas entender y dejar de pensar que es en tus fuerzas o cuando a ti te sientas de ánimo o no para hacerlo. No, esa es la gran diferencia. Lo que escuchaste hoy es que si tú le abres, le permites al Señor Jesús que perdone tu pecado, que limpie tu corazón, que vimos al comienzo que es engañoso y perverso, Él te puede dar una nueva vida, Él puede botar esos vestidos viejos y vestirte de nuevo en Él, ser una nueva persona, para que ahora puedas entender qué es agradar a Dios. Si tú quieres conocer más al respecto, le puedes pedir a la persona que te invitó que te explique o que nos pongamos en contacto y con gusto queremos aclarártelo.
Señor Jesús, gracias por tu palabra hoy, gracias porque es claro que no solamente esta porción de la Biblia habla acerca de esto, hay muchas otras porciones que todo el tiempo están hablando de lo mismo, porque tú nos creaste, tú nos conoces, y pues tú mismo sabes que a pesar de que somos una nueva criatura en el Señor Jesús, tenemos el potencial de entristecerte a ti, Espíritu Santo, aún viviendo en nosotros. Gracias a Dios que no te vas, gracias a Dios que no tiras la toalla, te quedas ahí muy a pesar de nuestro pecado, de ponernos otra vez ese vestido de indigente espiritual. Pero Señor, tú nos has llamado en tu Hijo a vivir una vida diferente, a reaccionar de una forma diferente, a vestirnos de Él, no solamente como algo en palabras, pero a través de tu palabra, que es la verdad, y de lo que haces con ella en nosotros. Señor, tú nos animas a que tomemos una decisión. O seguimos en la corriente de este mundo y por lo tanto no va a haber diferencia, o fijamos nuestros ojos en ti, Señor Jesús, leemos en tu palabra y muy a pesar de nuestra voluntad, nos sujetamos a ti para obedecerte, Señor. Eso es lo que tú nos animas a hacer hoy. Te ruego, Señor, en esta semana por nuestra iglesia, que sigamos orando por esta situación social en nuestro país, Señor. Te seguimos rogando por nuestro presidente, para que le des sabiduría, para que permitas que él escuche, que hayan personas que lo puedan aconsejar bien, Señor, por las personas que están también manifestando su inconformismo, para que puedan ceder, Señor. Tú puedes hacer eso, eres tú el que obras. Y también, Señor, te seguimos rogando por las personas que tienen COVID, que están enfermas, Señor. Tú sabes por quienes hemos intercedido, que estamos rogando, Señor, que tú obres milagrosamente, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estar en medio nuestro hoy a través de tu palabra. Gracias por estar en cada hogar aquí representado. Y pues gracias por animarnos con tu palabra, Señor, a no darnos por vencidos, sino a vivir un estilo de vida diferente, Señor. En tu precioso nombre. Amén.